Les invito a buscar en Proverbios capítulo 28, Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. Dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Creo que este es un pasaje conocido y he citado en diferentes ocasiones y habla de un tema muy necesario para cada persona, tanto creyente como no creyente, en estos días. Y es que, ¿sabe cuál es la tendencia natural del hombre cuando comete una falta? Cuando el hombre comete un error, ¿cuál es su tendencia natural? La tendencia natural es esconderlo, es ocultarlo, es culpar a otros, es justificarlo. De hecho, recordemos lo que ocurrió en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando escucharon la voz de Dios? Ellos decidieron esconderse. El mismo Adán le dice: es que oímos tu voz y tuvimos miedo. Y fíjense que esa tendencia natural en el hombre de esconder las cosas que están mal, la vemos desde los niños pequeños. Cuando un niño en la casa rompe un búcaro, rompe un vaso, rompe algo dentro de la casa, ¿cuál es la tendencia natural? La tendencia natural, aunque pueda haber un caso, pero no es lo normal, es que el niño no viene y le dice: papá, rompí esto, sino que el niño trata de esconderlo. Incluso la tendencia natural que en ocasiones vamos a encontrar en los propios animales. Hay algunos animales que tienen el instinto. Cuando incluso tiene su excremento, ellos tratan de cubrirlo. El avestruz, cuando se siente que está en medio de un problema, en medio de una adversidad, mete la cabeza en un hoyo. Cada uno de estos casos tiene un común denominador, que todo es en vano. He titulado la predicación de este día: encubrir o confesar tus pecados. Una pregunta que debemos hacernos nosotros hoy, una pregunta que se le debe hacer a la sociedad hoy: ¿encubrir o confesar tus pecados? Y así que, basado en este texto, voy a dividirlo en dos partes. Y la primera parte quiero mencionarla de esta manera: cuando encubres tus pecados. ¿Qué ocurre cuando encubres tus pecados? Mire cómo dice el versículo 13, la parte A: el que encubre sus pecados, dice la Biblia, no prosperará. Es interesante ver, hermanos, cómo el hombre hoy que no quiere saber de Dios, o el hombre que está muerto en delitos y pecados, su actitud natural es a estar lejos de Dios, a continuar lejos de Dios, y cuando comete errores no lo reconoce. Pero esa actitud a veces podemos verla incluso dentro de la iglesia. Alguien que ha cometido errores, alguien que ha pecado o alguien que está pecando y no es capaz de tomar la decisión correcta, y su tendencia es a esconder su maldad. ¿Qué significa esa palabra encubrir? De hecho, la idea que tiene esa palabra encubrir es el producto de la naturaleza misma del hombre, donde lejos de buscar a Dios, lejos de venir a la luz, el pecado lo que hace es esclavizarnos más, alejarnos más de Dios. Y la triste realidad es que muchos hoy continúan, en vez de venir a Dios, en vez de poner su maldad, en vez de poner su vida en las manos de Jesucristo, es todo lo contrario. Se hunden más, pensando que así estarán bien, pensando que así las cosas mejorarán. Lo que hacen es hundirse más y más, y un día puede ser el final. La definición del pecado, como dice: el que encubre sus pecados. Esa palabra ahí para pecado, la Biblia tiene varias palabras en los idiomas originales, pero el resumen del pecado es errar al blanco de a propósito. La idea de errar al blanco es cuando un lanzador de flechas está apuntando, y cuando él apunta a la diana, él no va a apuntar la diana, sino que va a apuntar a otro lugar, y él va a fallar a propósito. Eso es una definición de pecado en las palabras bíblicas en los idiomas antiguos. Porque cuando hablamos de pecado, nadie puede decir: es que yo no quería hacerlo. Es interesante cómo hay gente que, siendo tan pecadora, presumen de ser tan ingenuos. No, es que yo no quería hacerlo en realidad. No, es que a mí me obligaron a hacerlo. ¿Sabe que en el infierno nadie podrá reclamar a Dios? Es que a mí me obligaron. Es que a mí en realidad me dijeron que eso es lo que había que hacer. Nadie podrá levantar un argumento para demandar de Dios cuenta cuando la Biblia nos muestra que el que encubre sus pecados. Quizás en esta mañana hay alguien en este lugar que le ha fallado a Dios.
Quizás hay alguien que está luchando con un pecado que nadie más conoce. Quizás hay alguien que tiene un estilo de vida que sabes en lo profundo. Por si eres cristiano, si tú eres cristiano, tú sabes en lo profundo que está mal. Es imposible tener a Cristo, que nuestro cuerpo sea transformado por Jesucristo, que nuestra alma, que nuestra vida habite el Espíritu Santo y estar pecando y no reconocerlo. Es imposible. Si eso ocurre, es porque todavía no le perteneces a Dios. Y la tendencia sigue siendo la misma. Incluso hasta un cristiano que puede llevar tiempo en la iglesia comete un error y la primera tendencia no es voy a reconocerlo. La primera tendencia es, pero bueno, es que no fue culpa mía. Recuerda que Adán y Eva, como decía, ellos se escondieron. Pero ¿de quién se van a esconder? ¿Cómo esconderse de aquel que habita en todo lugar? ¿A dónde ellos iban a ir que Dios no estuviese ahí primero? El mismo Job decía, si levantara las alas, dice, si fuera al norte, ahí tú estás, si fuera al sur, al este, al oeste, tu presencia estará allí primero. El mundo es ingenuo y el mundo es malo. El problema está que muchos en el mundo no reconocen que es más fácil venir a Dios que esconderse de Él o tratar de huir de Él. Incluso fíjense cómo dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Ese término no prosperará da la idea de triunfar o tener éxito. No es solamente triunfar en los negocios, porque mucha gente ha declarado que la persona que es exitosa es la que más dinero tiene. Sí, la Biblia muestra que no. Incluso hay personas que tienen tanto, que de tener tanto lo único que tienen es su dinero y son tan miserables. Dice, el que encubre sus pecados, dice la palabra del Señor, no prosperará. Hay algunos que creen, y esta es la paradoja, que algunos creen que cuando cometen un error o cuando están en un pecado, si lo esconden, las cosas van a ir bien. Pero es todo lo contrario. Cuando alguien está haciendo algo contra Dios, mientras más lo esconda, escucha, más esclavo es y más se hunde y más se muere en esa miseria. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de verdad y la verdad, escucha, la verdad puede ser mutilada, la verdad puede ser manipulada, la verdad puede ser escondida, pero la verdad siempre sale. La verdad siempre triunfa, porque en un mundo de pecado sigue existiendo y existirá un Dios de verdad. Cuando el paciente oculta el mal, no puede recibir un remedio. Usted se imagina que usted está teniendo un dolor y va al médico porque no puede más, y cuando ve el médico se impresiona de las cosas que están allí. Sabemos que los hombres se impresionan a veces un poco más. Y usted está impresionado y esa persona tiene un dolor increíble. Pero cuando llega el médico le dice, muy bien, a ver, ¿dónde es el dolor? No, yo no tengo nada, no estoy bien. Piensa que usted tiene un dolor de muela increíble y llega, y es a propósito, porque eso es algo terrorífico, ese sonido diabólico. Yo no sé usted, pero eso a mí me da escalofrío. Y usted dice, no, estoy bien. Usted sabe, con la boca así. Ya estoy bien, ya. El pecado trae miedo, y en ese miedo la tendencia es a esconder la maldad. Fíjense cómo dice el texto, no prosperará. Hay un ejemplo que quisiera leerlo rápidamente con ustedes, que es el Salmo 32, versos 3 y 4. Y mire cómo dice Salmo 32, versos 3 y 4. Y este es David hablando de un pecado que había cometido y él no lo había confesado. Dice así, mientras callé, ¿qué, David? Mientras callé mi pecado. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David está usando esa imagen donde muestra que mientras él estuvo en silencio, en medio de su pecado, el pecado lo estaba consumiendo por dentro. ¿Recuerda la idea que tiene el hombre? Lo voy a callar para que la gente no vea que yo soy débil, para que la gente no vea que yo cometo errores. Mire, el pecado lo único que hace es generar más pecado.
Cuando una persona falla y no viene a Dios y se aleja, en ese alejarse de Dios, lo único que hace es pecado tras pecado. ¿Por qué razón? Porque incluso cuando alguien le dice, ¿qué pasó? No, todo está bien. Mentira, ya no es solo que fallaste, sino que ahora, tratando de esconder tu pecado, que es imposible delante de Dios y delante de los hombres difícil. Como alguien decía, lo fácil que es decir la verdad, fallé, me equivoqué. Y lo difícil que es mantener una mentira constantemente por tanto tiempo. La palabra dice, no prosperará. Y yo hago la pregunta, y es el título del mensaje, ¿encubrir o confesar tus pecados? Encubrir te va a matar. Encubrir y esconder tus pecados te va a mantener en lo profundo, pero no solo en lo profundo, como ahorita testificaba el hermano. Muchos hemos tocado fondo, muchos hemos ido a lo más vil del pecado, pero ¿sabes qué? Venía una imagen a mi mente, y si nosotros usamos esa idea cuando vamos a tocar fondo, como si fuera en el océano, que vamos a lo más profundo, desde lo más profundo Dios está todavía esperándonos. Encubrir los pecados jamás será bueno. En segundo lugar, entonces, quiero hablar cuando confiesas y te apartas de tus pecados. Veamos los beneficios. Dice la segunda parte del verso 13, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué significa ese término confesar? Da la idea de declarar lo contrario a esconder. Lo contrario a esconder el pecado y alejarse de Dios es decir, Señor, aquí estoy. Señor, te fallé. El único problema es que cuando reconocemos eso, entre varias cosas que experimentamos, nuestro ego se destruye. Cuando tú dices fallé, nuestro ego se viene abajo. ¿Sabes por qué? Porque reconocemos la realidad de nuestras vidas, que sin Cristo somos más que miserables. Y qué interesante que la Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. ¿Se da cuenta? Nunca la ecuación funciona cuando Cristo no está. Una de las cosas que tiene el pecado, que se presenta sabroso, que se presenta apetecible, que se disfruta, pero no se disfruta eternamente. No se disfruta a largo tiempo, es solo un momento. ¿Sabe por qué? Porque la carne se gloría de ese momento, y cuando terminan los efectos del pecado, dice la Biblia, es muerte. Entonces dice la palabra, mas el que los confiesa. La idea de confesarlos, entendamos, no es una idea que ha aplicado la Iglesia Católica en los siglos primeros, en la Edad Media, desde el siglo IV al siglo XVI, donde hicieron un gran énfasis en la confesión, en los confesorios, y que la gente iba y se confesaba allí. Una de las cosas que he aprendido en la Biblia es que Dios no tiene secretarios. Dios tiene hijos, tenemos hermanos que interceden por nosotros, pero usted, por medio de la cruz, tiene acceso directo al Padre. Y dice la palabra, el que los confiesa. ¿Cuál es la idea de confesar? Mire un momento. Alguien comete un error y la tendencia de uno es esconderlo, pero cuando usted decide confesarlo, usted dice, Señor, me equivoqué en esto. Padre, yo pequé. Señor, estoy luchando con un pecado en mi vida que no puedo. Es interesante cuando usted lleva algún tiempo en la iglesia, algunos años, que muchas personas creen en la iglesia que son los únicos que están luchando con un pecado. Es interesante cuando hablamos de las cuestiones sexuales, los jóvenes, cuando usted está dándole consejería a los jóvenes, lo he visto en muchas ocasiones, hay jóvenes que creen que son los únicos que están luchando con la inmoralidad sexual, hay jóvenes que creen que son los únicos que están luchando con pornografía, hay jóvenes que creen que son los únicos que están luchando con masturbación, y estoy hablando solo de este elemento. Hay otros que creen que son los únicos que están luchando, y esa es una de las ideas que el diablo quiere que tú entiendas o que tú acapares en tu mente. No eres el único que estás en una batalla. La diferencia de estar luchando y estar siendo dominado la puedes ver mientras tú estés en las manos de Cristo o no. Por eso dice, el que confiesa. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta que siempre que hay confesión delante de Dios, va a haber perdón? No vale la pena
No vale la pena que escondas más tu pecado. No vale la pena, iglesia, no vale la pena que nuestras faltas tratemos de esconderla. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú intentas esconderla a tu manera, Dios está diciendo, déjame esconderlo yo. Es mejor que lo esconda Dios, porque Dios lo esconde diferente a ti. Tú lo escondes y al final va a salir. Pero uno de los pasajes maravillosos del Antiguo Testamento dice que Dios toma nuestros pecados y los echa a lo profundo de la mar. Hay una escritora el siglo pasado que decía, Dios tomó mis pecados, los tomó, los hizo un bulto, los echó a lo profundo de la mar y puso un cartel que decía, no pescar aquí. ¡Aleluya! Cuando nosotros hablamos de que Dios toma nuestros pecados, es tan diferente, porque si es por mi fuerza, yo trato de esconderlo, pero como pecado genera pecado, y la mentira que uno trata siempre de llevar a cabo para esconder más el pecado, de alguna forma se contradice, de alguna forma siempre sale a la luz. En medio de esa batalla, lo único que estás haciendo es destruyendo más tu vida. Qué diferente es decir, Señor, no puedo más, aquí estoy. Señor, aquí está mi pecado. Dice, el que los confiesa, deja que sea el Señor el que se encargue de tus pecados y tú no luches más con esconderlos. Dice, el que los confiesa, pero no se queda solo en confesar. No se queda solo en abrir tu corazón a Dios y decirle, Señor, fallé. Es necesario una segunda parte. Dice, el que los confiesa y se aparta. Es como el alcohólico que está luchando con el alcohol y dice, Señor, yo no puedo más con este vicio, líbrame de él. Pero va a su casa y dice, bueno, voy a celebrar porque al menos le confesé al Señor mi pecado. Y se vuelve a emborrachar. No es suficiente con confesarlo. Es necesario tomar decisiones. No es suficiente con sentirlo, no es suficiente con anhelarlo. Quizás tú llevas tiempo diciendo, voy a comenzar a partir de mañana a tomar estas medidas en mi vida. Quizás hay una relación que te está haciendo tóxica. Hay una relación en tu vida que es de un impío, que es de una mujer que no es cristiana. Y tú estás diciendo, bueno, pero es que me siento tan bien, ella me ama, él me ama. Aún así el pecado te lleva al infierno. El pecado te lleva al infierno, aunque a tu carne le guste, aunque tu cuerpo lo disfrute, te llevará al infierno. No solo que con el pecado no se juega, porque el pecado no juega contigo. Satanás no juega con los cristianos. Satanás tiene una lucha a muerte con los cristianos, porque él sabe que el infierno fue preparado para él. Y él sabe que al infierno, él sabe que al lado de fuego serán lanzados Satanás, sus demonios y todos aquellos que viven en pecado. Por eso dice, el que los confiesa y se aparta. Pastor, ¿y cómo me aparto yo de este estilo de vida? Hay decisiones que tenemos que tomar en la vida que son radicales. Si hay una relación a los jóvenes y no tan jóvenes con el sexo opuesto, y tú sabes que te atrae, que estás siendo tentado, y tú sabes que incluso has fallado en esa área, termina eso ya. No se puede salir del pecado si sigues al lado de él. No se puede salir del pecado si no abres tu corazón a Dios y le dices, Señor, ayúdame porque yo no sé cómo hacerlo. Del pecado, la única manera que se puede salir de él es diciéndole, Señor, yo no puedo, muéstrame cómo tomar las decisiones para salir de esto ya. Dice, el que los confiesa y se aparta. Es necesario alejarse y huir, pero huir del pecado. ¿Pero huir hacia qué? ¿O hacia quién? ¿Hacia Dios? ¿Cómo vamos a huir del pecado si le estamos diciendo a Dios que no podemos con nuestra fuerza, pero no hay vida de oración? ¿Se da cuenta que la idea de huir del pecado es huye del pecado? A veces como lo hacen los niños, como hacen nuestras niñas en ocasiones. Si es la mamá quien va a regañarla, ella viene gritando, papá, papá. O si es papá, que a veces es un poquito más la tendencia, ella va gritando, mami, mami. Ella huye de mí y va hacia su mamá. ¿Es tan difícil? Sí, en ocasiones es difícil porque se habla de tu carne. En ocasiones es difícil porque quizás yo pueda estar hablando de robar y a ti robar nunca te ha sido tentación. Pero aún así cada uno sabe cuál es su batalla, cada uno sabe cuál es su lucha,
Cada uno sabe en qué área puede estar fallándole o no al Señor. Y es justo en eso donde el Señor dice, el que los confiesa y se aparta. Cristianos, no sigan más ahí. Una de las cosas que nosotros sabemos que hace el pecado es que nos va envolviendo de tal manera, que cuando te das cuenta tú dices, ¿cómo llegué hasta aquí? Es una decisión hoy, mañana otra, y se van rompiendo límites, y cuando se pierden los límites, estás en una condición que, escúchame, la única forma de salir de ella no es encubriendo tus pecados, es confesándolos a Dios y apartándote de ellos. Dice, el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. El hombre no tiene misericordia. El hombre te puede decir, te perdono a la segunda, te dice, pero es la segunda. Pero ¿cómo la segunda si me perdonaste la primera? Dice, el que confiesa su pecado, el que confiesa su maldad y se aparta de eso y busca a Dios y continúa corriendo con Dios, alcanzará misericordia. ¿Sabe quiénes expresan la misericordia de Dios? Aquellos que son portadores de ella. Como dice la palabra del Señor en una ocasión, hablando de un tema específico con los pecados y el amor, dice, aquel que más pecó, a quien más se le perdonó, dice, aquel amará más. Y una de las grandes mentiras del diablo es hacerte creer que lo que tú estás haciendo, nadie ha pasado por ahí, tú eres la peor persona del universo, que si la gente de la iglesia supiera lo que haces, entonces te botarían a patadas. Déjame decirte que estás más cerca del perdón de Dios cuando lo confiesas y te apartas, que de la ira de Dios si sigues en esa condición. Eso te puede llevar a la destrucción final. Alcanzar misericordia. ¿Qué es la misericordia? Esta palabra expresa la compasión que alguien puede sentir. Y nosotros como humanos que sentimos y expresamos esa compasión, ¿usted se imagina cómo es la compasión de Dios? Es totalmente opuesta a la compasión del hombre. La compasión del hombre tiene prejuicios. Yo me compadezco normalmente de algo que me identifica, de alguien que por lazos sanguíneos, que por afecto de algún tipo, me siento más identificado, pero la compasión de Dios va a ese corazón que dice, Señor, no puedo más, ayúdame a salir de aquí. El Salmo 32:5 que leíamos, quiero terminar leyéndote una vez más el ejemplo de David, cuando dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Escucha, hoy hay perdón en la casa del Padre, pero el perdón en la casa del Padre no se puede experimentar en el mundo con el diablo. El perdón se experimenta regresando al Padre hoy. Quiero terminar preguntándote, ¿encubrir o confesar tus pecados? En Cristo yo tomé una decisión y mi vida está expuesta delante de Él. No soy perfecto, estoy en proceso, y en ese proceso reconozco que el perdón de Dios llega a mi vida y su misericordia es incontable para aquel que confiesa y se aparta. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Estamos en tus manos, te bendecimos y rogamos, oh Dios, que esta palabra, por medio del poder de tu Espíritu Santo, obre en los corazones en este día. Amén y amén.